Por eso a mí me gusta hablar del bienestar, o sea, estar bien. Cada uno de nosotros sabemos qué nos hace estar bien. Muchos titulares que estamos leyendo ahora, los jóvenes de hoy van a tener una vida peor. Está desapareciendo ese primer pico de felicidad. Yo creo que no hay recetas para esta segunda mitad de la vida. Estamos muy comunicados y poco conectados. O sea, estar solo mata. Cara a cara, la conversación. Todos los domingos, 23 horas y una serie de repeticiones durante la semana, más YouTube. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara, la conversación. 26 años conversando, invitando personas interesantes, relevantes, curiosas, extraordinarias, exóticas, excéntricas, aventureros, en fin, el Cara a Cara, la conversación. Y gracias a grandes y distinguidos auspiciadores. Don Carlos Matius, gran abogado y director de mpherencias.cl, Santuario del Río y Casa Maipo, dos tremendos hoteles preciosos en el Cajón del Maipo, 40 kilómetros de Santiago, autopista La Puerta, y dirigido por un campeón, don Carlos Castellón, con un equipazo que puede servir, que puede atender de manera extraordinaria. Santuario del Río y Casa Maipo, dos grandes hoteles. Cecina Chillán, las mejores de Chile, premiadas en distintos concursos en distintos países del mundo. Cecina Chillán en todos los puntos de venta, dirigido por don Juan Luis Yanine y un tremendo equipo. Cecina Chillán, por lejos, las mejores de Chile. Talasús, un restaurante fantástico a orillas del Océano Pacífico, en Concón, Los Tamarindos 36. Talasús, dirigido por doña Isabel Ursúa, una tremenda emprendedora que comanda un equipo extraordinario. Exquisita gastronomía, el Salón Corsa, para todo tipo de eventos sociales, comerciales, para pymes, en fin, para reuniones. En Talasús, y además un tratamiento antiestrés, unas tinas de película con agua de mar, 40 grados de temperatura, y ahí usted en 2 horas se tranquiliza. Talasús, Los Tamarindos 36 en Concón. Y para los constructores, para los maestros, para los expertos en el mundo de la construcción y el emprendimiento, Stillfix, stillfix.cl, los mejores de Chile absolutamente. Y el Hotel Antay. El Hotel Antay es el hotel 5 estrellas mejor de Chile. En Arica, precioso, inmenso, variado, servicial, exquisito. Hotel Antay, el gran hotel de Chile. 5 estrellas en Arica. Y Came.cl, dirigido por don Manuel Concha. Pura tecnología, ya es una empresa latinoamericana e internacional. Pura tecnología para las pymes, medianas empresas y grandes empresas. Came.cl. Y finalmente Out Insect Ecology. Las termitas y palomas producen daños estructurales y dañan viviendas. Proteja su propiedad de las lluvias e inundaciones. Nos invaden los roedores. Mantenga alcantarillados y desagües libres de estas molestas plagas. Out Insect Ecology, expertos en control de plagas y dirigida por un campeón, don Julio Jadel, y un tremendo equipo, don Paulo Aravena, en fin, notable. Tenemos un entrevistado extraordinario, un hombre de mundo, un gran médico, un doctor en medicina, director del Diplomado Internacional en Nueva Longevidad, don Diego Bernardini, aquí en el Cara a Cara, la conversación. Diego, muchísimas gracias por bajarte de los aviones y llegar aquí a esta conversación. ¿Quién es Diego Bernardini profesionalmente a estas alturas del partido? Es una persona, primero de todo, gracias por la invitación, Tomás, es un gusto. Al revés. A veces suele ser complicado definirse. Yo creo que en este momento algo que podría definir lo que estoy haciendo es algo que vengo escuchando muy seguido de las personas, que es transformando vidas. Es un médico de familia que se define como un médico humanista, que se especializa en la persona, que busca hacer el trabajo con honestidad, con responsabilidad, y que hoy me doy cuenta que eso está ayudando a muchas personas a descubrir algo que siempre me intrigó, siempre me llamó la atención. Me dediqué a estudiar hace ya cerca de 35 años, que es la segunda mitad de la vida, la adultez, la vejez como tradicionalmente se lo conoce, pero que hoy nos enfrentamos con una forma nueva
de afrontar el devenir del tiempo. A eso me estoy dedicando y creo que así es como... Pero qué interesante, qué interesante. Y tienes, comillas, una clientela a nivel mundial cada vez mayor, porque cada vez las personas mayores de 50 años aumentan en el planeta y las más chiquititas disminuyen, porque, por ejemplo, en Chile tenemos 1.4% de nacimientos. Sí, correctamente. Sí. Un fenómeno, como bien dijo Tomás, que es global, y que a mí, en ese sentido, hace tiempo, después de haber pasado en el 2003 por Ginebra, por la Organización Mundial de la Salud, me di cuenta que era imposible abarcar toda la situación global. Sí, la forma de pensar global y actuar local. Y en ese sentido, creo que Iberoamérica y América Latina, que es la región del mundo donde trabajo fundamentalmente, más allá de que uno viaja por otros lados, creo que tiene sus propios desafíos, sus propios riesgos, pero también sus propias oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades, don Diego Bernardini? Yo creo que el primer gran riesgo es pensar que de lo que estamos hablando hoy, Tomás, es hablar del futuro. Y esto es hablar del presente. El futuro ya llegó. Esto era el futuro cuando... El futuro ya llegó. Totalmente. O sea, usted lo dijo, hoy Chile tiene prácticamente 20 millones de habitantes, 1 de cada 5 tiene más de 60 años. Está en un fenómeno de caída de tasa de fertilidad, 1.2, 1.4, como bien mencionó. Sabemos que para el 2100, que es aquí a la vuelta, la población de Chile va a disminuir, lo que hoy son 20 millones, van a ser cerca de 15. Entonces, esto implica desafíos que tenemos que empezar a abordar en el sentido de, primero, a nivel personal, cómo vamos a pensar nuestra vida en un momento en que todavía la sociedad nos está invisibilizando, nos está dejando de lado por el solo hecho de cumplir años, nos pone etiquetas sin saber si somos o no somos abuelos, por ejemplo. Claro. Clase pasiva, si trabajamos o no trabajamos, pero también desde el punto de vista comunitario, porque tenemos que empezar a discutir temas que son delicados, pero que son el presente. La empleabilidad, el retiro, la jubilación como la venimos entendiendo del siglo XX, cuando ya estamos con un cuarto del siglo XXI. Temas muy críticos como la muerte médicamente asistida, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas enfermedades, estos problemas de salud que antes no se veían porque no llegábamos? Hoy sí. Entonces, por ejemplo, el deterioro cognitivo, el Alzheimer, los cuidados terminales, hay que empezar a conversar. Bueno, esos son los desafíos que tenemos. ¿Cuáles son las oportunidades? Estamos viviendo más. ¿Qué significa vivir más? Y más oportunidad de hacer cosas que nos gustan. Pero para esto tenemos que prepararnos. Y hoy todavía no estamos preparados, ni personalmente, porque a las personas las están jubilando, las están retirando, como una obligación y no como un derecho, que son dos cosas diferentes. La jubilación es un derecho. Y por otro lado, a nivel comunitario. O sea, hoy necesitamos una sociedad donde la edad no sea una barrera y donde la edad sea independiente a tener oportunidades. Necesitamos una sociedad solidaria, una sociedad de cuidado, políticos que piensen la política de una manera diferente, como la defensa de un bien común, que es la política. Necesitamos nuevos liderazgos, necesitamos pedagogía de la longevidad, hacerle entender al resto de la comunidad, de la sociedad, que de lo que estamos hablando, Tomás, no es un tema de personas mayores, es un tema de nosotros. Porque lo que probablemente nos pase es que nos convirtamos en personas mayores. Y yo creo que ni usted, ni yo, ni nadie que nos esté hoy acompañando quiere que por el hecho de cumplir años nos digan cómo hay que vestirse, cómo hay que alimentarse, dónde hay que vivir, con quién hay que acostarse, con quién hay que compartir la vida. Entonces, necesitamos oportunidades de conversar, de reflexionar, de pensar sobre un fenómeno que, vuelvo a repetir, esto es el hoy, es el presente, es lo que estamos viviendo. Don Diego Bernardini, doctor en medicina. ¿Qué es llegar a ser doctor en medicina? ¿Qué implica ser doctor en medicina? Doctor en medicina es el grado académico más alto. Es curioso porque cuando hice mi doctorado en Salamanca, en España, muchas personas me decían, pero si ya sos doctor. Digo, no, yo soy médico. Ser médico es diferente. Entiendo. La formación, el doctorado, es el PhD en español, es el grado académico más alto. Y básicamente significa hacer un aporte innovador, nuevo a la ciencia, que por supuesto va en evolución continua. Y en ese momento, bueno, a mí siempre me gustó, yo soy profesor universitario, soy profesor titular en una universidad nacional y en una privada de Argentina. Siempre me gustó la docencia, hago docencia hace más de 30 años.
y en los países serios para uno ser docente tiene que tener una calificación académica, en este caso, que es el doctorado. Lógico, lógico. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista medicina, desde el punto de vista de la atención, comillas, a la clientela, usted recorre el mundo. ¿Qué ha sido lo más impresionante que le ha tocado? A ver, yo creo que es interesante porque cada paciente, cada persona, después de determinada edad, tiene un propio desafío. O sea, en medicina decimos que no hay enfermedades, sino que hay pacientes. Cada paciente es distinto. Okay. Y la realidad es que en el caso mío, que me especialicé en esta parte del curso de vida, en lo que es la adultez y la adultez mayor, la regla es la diversidad. No hay dos personas mayores iguales. ¿Pero por qué? Porque ya todos tenemos un curso de vida por detrás. Tenemos experiencias, tenemos alegrías, tristezas, pérdidas, triunfos. Y eso nos va diferenciando. Por eso esta es una lección que tenemos que aprender socialmente, que tiene que ver con el hecho de decir, si a los niños los ponemos en una sala de 3 años, otra de 4, después un preescolar y después la primaria, y todo forma parte de la niñez, ¿por qué después de los 60 y pico, de los 60, cuando el pelo se nos pone blanco, cuando lo perdemos, cuando sale una arruga, somos todos iguales? No, no somos todos iguales. La persona de 60 no es lo mismo que la de 70, la de 70 que la de 80, y cada vez estamos teniendo más personas de 90 y de 100 años. Claro. Mi última abuela vivió más de 100 años, y ella ni pensó que iba a llegar ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender también a nivel social, que estamos viendo diversidad y cada persona es un desafío. Es un desafío acompañar, como me ha tocado algún paciente en terminalidad, su último año y medio de vida, su último año de vida. Es impresionante acompañar a personas que de repente enviudan, que de repente dejan el trabajo, que de repente están en una crisis vital, que están ante una situación de pérdida porque los hijos se fueron de su casa. O sea, cada paciente es interesante, es lindo, es un desafío y sobre todo cuando uno se identifica con la persona, ¿no? Sí. Diego, ¿y cuándo una persona es mayor? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo es mayor? Hay varias interpretaciones. A ver, el ser mayor es un concepto muy flexible. Hay estudios, por ejemplo, que muestran, se hizo un estudio ya hace unos cuantos años en Europa, donde el promedio de las muestras representativas de distintos países decían que una persona era mayor cerca de los 66, 67 años. Pero si uno le preguntaba a los griegos, para los griegos estaban más cerca de los 70. Pero para los turcos, por ejemplo, estaban en los 55 años. Entonces, lo primero que hay que saber es, depende de dónde preguntemos lo que significa ser mayor. También depende de a quién le preguntemos, porque las personas jóvenes, esto lo hicimos con mis estudiantes de medicina, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, chicos, chicas de 22, 23 años decían que una persona era mayor cerca de los 65 años. Pero si a una persona de 80 se le pregunta cuándo una persona es mayor, van a contestar cerca de los 80. Porque de 70 a 80 suelen decir las personas, me siento más cansado, quizás con menos energía, pero me siento bien. Pero el gran salto, por lo menos en mi experiencia y también lo que dicen los estudios, es a partir de los 80. Ahora, yo creo que para cada uno de nosotros nos convertimos en personas mayores cuando vamos por la calle y alguien se acerca y nos dice, señor, ¿qué hora es? Y uno dice, epa, ya no me dicen más joven o cuando... Yo creo que la primera vez que nos dicen señor o señora, ¿qué hora es? Uno dice, acá algo cambió. Esa es la percepción que hay. Sí. Hoy igual todo esto se está corriendo. Hay, por ejemplo, un estudio en Alemania que siguió durante 20 años a un grupo de más de 5.000 personas y a medida que este grupo iba envejeciendo, iban empujando la fecha donde ellos decían que se sentían mayores. Por eso hablamos de una nueva longevidad, porque se está redefiniendo lo que entendemos. La nueva longevidad también tiene que ver con la nueva vitalidad. Y acá, y cierro la idea con esto, hay algo que es muy curioso, ¿no? Y la gente siempre se pregunta, y lo hemos leído en las noticias, en los diarios, ¿los 60 de ahora son los 50 de antes? ¿Los 70 de ahora son los 60 de ahora? No, los 60 de ahora son los nuevos 60, los 70 de ahora son los nuevos 70. Qué interesante. Porque la edad, Tomás, Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero solo indica cuánto tiempo llevamos vivos en este planeta. No habla de nuestras ideas, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, las ganas de hacer. Entonces, yo creo que estamos viviendo una nueva longevidad, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de entender la finitud también, si se quiere,
¿no? Entonces, bueno, me parece que esto no es un cambio, no es algo superficial, externo. Es un cambio que es muy profundo, es una transformación, tiene un sentido, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, todo lo bueno que está por delante. Diego, un hombre mayor en Italia, en Alemania, usted es un hombre de mundo, en Italia, en Alemania, en España, en Argentina, en Brasil, en Chile, son mayores, hombres o mujeres, mayores muy distintos o se parecen los mayores en estos países, culturas y continentes? A ver, es interesante porque uno podría decir, bueno, en Europa está el estado de bienestar, las jubilaciones son diferentes, la cobertura de protección social es distinta, el sistema sanitario funciona diferente. Uno podría pensar esto. De alguna manera, sí, eso garantiza ciertas cuestiones, pero también hay un tema que es muy definitorio en esto, y yo lo suelo poner en una frase que a mí me gusta mucho, que dice que, o suelo decir, a envejecer no solo se puede, sino que se debe aprender. ¿Por qué? Porque esto en definitiva depende de uno. Uno ve personas que tienen el tema económico solucionado, que tienen una buena familia y sin embargo no le encuentran sentido a la vida. Y hay personas que pasan necesidades y sin embargo son tipos optimistas, claro, que salen al mundo y dicen, a ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es esa diferencia de tener en clara la situación. Tiene que ver, por ejemplo, con encontrarle el sentido a la vida. A veces ese sentido, que traduce un propósito, uno dice, bueno, lo encontré porque me gustó. Pero también hoy sabemos, y ahí viene el tema de aprender a envejecer, que tenemos que prepararnos. Esto es lo que hacemos en nuestra comunidad de aprendizaje. O sea, buscamos prepararnos, porque todos nosotros tenemos un recorrido. Todos nosotros tenemos 20 y tantos de años en la comunicación, 20 y tantos de años en la medicina, en la construcción, en lo que sea. Entonces, y ya todos hemos de alguna manera, como digo, tenido triunfos y tenido tristezas y pérdidas. Lógico. Y eso me parece que nos da la posibilidad de discernir qué nos hace bien y qué no, quién nos hace perder el tiempo y quién no, qué queremos y qué no. Cuando yo terminé de escribir mi primer libro, ¿Cómo se llama el primer libro? Se llama De Vuelta. Y es De Vuelta. De Vuelta. Y es una serie de conversaciones, porque le cuento algo. Yo estaba con mi doctorado, tenía 40 y pico de años, pero me estaba preparando para un momento de vida al cual yo no había llegado. Entonces dije, a ver, quiero darle voz a estas personas mayores y me puse a hacer conversaciones alrededor del mundo con personas que a mí me parecían interesantes. El libro, en definitiva, es un libro de 22 conversaciones, todas personas argentinas, en este caso pues solo se editó en Argentina, y como dice el título, que vivieron mucho y lo cuentan bien. Qué buena, entonces, qué buena. Le traje un ejemplar. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Mostrémoslo. Ahí los comerciales ahora lo traen vemos. para acá. Entonces, cuando a mí me decían, ¿qué aprendiste en ese momento de las conversaciones? Yo digo, a ver, lo que aprendimos es algo que de jóvenes uno no le da la suficiente importancia, que es el valor de la libertad. Pero de la libertad para elegir. Esto no me gusta, esto sí. Esto me hace perder el tiempo, esto, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que eso es muy importante. Y la libertad para decidir tiene que ver con esto, con decidir cómo quiero yo, el tiempo que me quede, vivirlo. ¿Y qué pasa con los hombres y las mujeres en las distintas culturas, en los distintos continentes? Las mujeres tienen ambicionan llegar más lejos, más profundo en su vida, o somos los hombres los que queremos llegar a los 100 años? Eso es muy interesante. Clint Eastwood en una de las películas decía que al único que le interesa llegar a los 100 años es al que tiene 99. Pero buena, yo creo... Buena. Hoy día Clint Eastwood tiene 92, 93 Exacto. Y sigue actuando, produciendo y revolviendo Exacto. el gallinero. Exacto. A ver, yo creo que tenemos que cambiar un poquito el chip y no hablar... Hoy todo el mundo está hablando de longevidad. Sí. Todo el mundo. Y te dicen, con 5 tips podés ser feliz y con 5 tips podés llegar a los 100 años. Yo creo que ninguno de nosotros quiere llegar a los 100 años si va a estar en una silla de ruedas, claro, con deterioro cognitivo, abandonado, solo, que es lo que está pasando en muchos casos. Lo tengo claro. Entonces yo creo que más que el cuánto hay que pensar el cómo, ¿no? En ese cómo, vuelvo a la pregunta esta, las mujeres gestionan de una manera y viven de una manera muy diferente esta segunda mitad de la vida.
En una oportunidad en Canadá, hablando con Mario Bunge en su casa, que en la conversación, un día en ese momento le pregunto, Mario, digo, ¿qué pasa con las mujeres que viven más? Y me dice que, Diego, siempre están ocupadas. Están en la cocina, están con los nietos, haciendo teatro, cantando, escribiendo o hablando mal de nosotros, pero siempre están ocupadas. Toda la razón. ¿No? La realidad es que las mujeres son mucho más gregarias. En este libro, en el primero, cuando uno lee los personajes femeninos, hablan de su persona. Cuando uno lee los personajes masculinos, hablan de la profesión, del rol profesional. Entonces, y esto la evidencia también lo muestra, cuando a los hombres nos jubilan, nos retiran del mercado laboral, las tasas de mortalidad, depresión, suicidio, infarto, accidente cerebrovascular, procesos oncológicos aumentan. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que evidentemente hay una manera diferente de vivir esta segunda mitad de la vida del hombre y la mujer. La mujer tiene condicionamientos genéticos que la ayudan en algún sentido. Los hombres tenemos todo un tema social, cultural, muy fuerte que todavía juega en contra. Cada vez se escucha menos, pero el gran ejemplo es los hombres no lloran, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión muy interesante. Sin embargo, yo metería acá o abriría un paréntesis que es la mujer mayor de hoy versus la próxima mujer mayor dentro de 30 años. La mujer mayor de hoy es la que se dedicó a la familia, al hogar muchas veces, que es la que queda en situación de vulnerabilidad o de pobreza cuando fallece su marido. Y además tiene muchos más problemas de salud que el hombre. La mujer del día de mañana va a ser una mujer más educada, va a ser la mujer que en lugar de 4 hijos va a tener 1 con suerte, va a ser una mujer que de repente quizás tenga hábitos menos saludables porque va a estar sometida a más estrés, pero va a ser una mujer diferente. O sea, hay diferencias entre el hombre y la mujer y acá creo que el mensaje de cierre sería, nosotros tenemos que aprender de ellas y ellas también tienen que aprender un poco de nosotros. Y en definitiva, trabajar en conjunto. Diego, ¿qué no debe hacer un hombre mayor o una mujer una mujer mayor? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué no debe consumir? ¿Qué no debe vivir? Primero, no debe pensar que la vida termina acá. No debe pensar que todo lo que queda por delante es malo, es pérdida o es sufrimiento. Eso es lo primero. Y lo segundo que no debe hacer, que es uno de los grandes desafíos de esta nueva longevidad, es quedarse solo o sola. Y pensar, porque esto lo vemos en nuestras dinámicas, en los talleres, en los cursos, la reflexión, nosotros trabajamos online porque nos interesa conectar personas de distintos perfiles, pero de distintos países. Y dentro de esa dinámica surge algo muy interesante que es la reflexión donde las personas dicen, no pensé que había tantas personas con los mismos problemas o la misma situación que yo en países tan diferentes. ¿Por qué? Porque en determinado momento de la vida, en este momento de la vida, muchas veces pensamos que lo que nos pasa a nosotros, solo nos pasa a nosotros. Solo somos nosotros los que estamos cuidando a una pareja con problemas de salud, solo somos nosotros los que estamos sufriendo porque los hijos se fueron de la casa, solo somos nosotros los que tenemos un padre o una madre a quien cuidar o a quien no nos alcanza el dinero para fin de mes. Y esto pasa mucho más seguido. Entonces, y retomo lo anterior. La diferencia que hay, por ejemplo, con Europa, con Estados Unidos, aunque, por ejemplo, cuando a Estados Unidos se le pregunta a los retirados, a los boomers, a los baby boomers, ¿por qué siguen trabajando? La primera razón es la incertidumbre financiera. O sea, no es poco eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros en Iberoamérica y particularmente en América Latina? Bueno, son esos desafíos. La soledad, la precariedad económica, instituciones sociales que todavía son muy frágiles y sobre todo un proceso de transición demográfica, de envejecimiento demográfico que es muy acelerado. Hoy Chile está junto con Colombia, son los 2 países que esta transición demográfica, que por ejemplo a los países de Europa les llevó en promedio 100 años, Chile, Colombia, 25, 28 años, datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, atención con esto, porque tenemos que empezar a pensar cómo resolver esto, cómo empezar a afrontar. Y acá el desafío es muy complejo, la respuesta no va a ser simple, necesitamos el buen entendimiento de lo que significa intersectorialidad.
el sector privado, el sector académico, el sector público, el Estado como órgano rector tiene que estar siempre. Y algo que pasa en Chile, pero que no es solo de Chile, esto pasa en Argentina, pasa en todos los países de nuestra región. Por ejemplo, el Senama, que es una institución muy valiosa, pero el Senama está sujeta a los vaivenes políticos. En una época funcionaba muy bien, después funciona un poquito menos. O sea, no podemos darnos el lujo en nuestros países, y repito, esto no es Chile, esto lo veo en Colombia, lo veo en México, lo veo en Ecuador, en Honduras, en El Salvador, en todos los países donde estoy viajando. Tenemos que entender esto, que esto es pensar en nuestra población, tenemos que pensar en que si el recurso es escaso, tenemos que buscar bienestar, tenemos que buscar salud, tenemos que cuidar independencia, en una región donde cada vez va a haber más personas mayores y donde cada vez estamos teniendo menos hijos. Prácticamente todos los países de América Latina ya están o al límite o por debajo de la tasa de recambio. Ese 1.2.4 que está Chile, lo tenemos en toda la región. Entonces tenemos que pensar cómo afrontar estos nuevos desafíos. Diego, es muy importante tener actividad lo más posible y hasta el final, porque eso posterga el final. Totalmente. Esa actividad que mucha gente todavía confunde con no quiero trabajar. Claro. O una cosa es el trabajo, otra cosa es estar ocupado. Claro, en lo que sea. Ocupado es la actividad. En lo que, claro. Si nosotros le preguntamos a cada persona mayor que cruzamos por la calle, ¿qué le gustaría hacer? Todos ellos te van a decir algo. Me gustaría, no sé, orientar a los turistas en tal lugar, acompañar a pacientes en un hospital, no sé, cuidar a los chicos en los parques. Todos van a tener algo. Necesitamos oportunidades para ocuparlos. Lógico. Una persona ocupada tiene más bienestar. Exactamente. Y eso me parece que nos va a permitir gastar más dinero o menos dinero en salud y más dinero en infraestructura, más dinero en otras cosas. Lógico. Vamos a una pausa, volvemos cara a cara a la conversación. Soy Carlos Matius, abogado de la Universidad de Chile con más de 25 años de experiencia profesional. Soy fundador de MP Herencias, estudio jurídico especializado en herencias y asuntos patrimoniales. Lo podemos asistir en confeccionar un testamento adecuado, una planificación hereditaria protegiendo a su familia. Nos preocupamos de hacer cumplir su última voluntad y realizamos particiones de herencias, entre otros asuntos. Ponemos especial énfasis en prevenir y evitar los conflictos futuros que normalmente ocurren entre parientes cuando existe un patrimonio importante que debe ser repartido. Planifique el destino de sus bienes y la seguridad de su familia. Agende una reunión con nosotros ahora, lo estaremos esperando. Contáctenos en mperencias.cl. ¿Buscas una solución profesional para tu empresa? En Dirección Tributaria te ofrecemos dirección comercial, dirección tributaria, recepción de correspondencia, atención telefónica y salas de reuniones completamente equipadas. Con más de una década de experiencia, somos la mejor opción para proyectar confianza y profesionalismo en tu negocio. Llama ahora al celular 98-260-0944, página web www.direcciontributaria.cl. Ven a conocer Santuario del Río, lodge, spa y centro de eventos, inmerso en la naturaleza a solo 1 hora de Santiago, y déjate cautivar por su encanto. En nuestro lodge, cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable. Su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium, opciones veganas y más. Para relajarte, sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa. Y si lo que planeas es un evento para tu empresa, reuniones, aniversario, fiestas de fin de año, nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building. Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan.
expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.cl. Y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida, sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su IA, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información en kame.cl. No venía para acá hace tanto tiempo, no venía a Arica hace tanto tiempo. Antai, el Hotel 5 Estrellas Arica. Fabuloso, realmente fabuloso, espectacular. Impresionante. Es inmenso, como una pequeña ciudad. Realmente impresionante el bulevar. Estamos viendo el casino, realmente precioso. El Hotel Antai es un referente, es un hito de la hotelería en Chile, absolutamente. Fantástico. Y volvemos, estamos en el cara a cara, la conversación. Apasionada conversación con don Diego Bernardini, doctor en medicina y director del Diplomado Internacional en Nueva Longevidad. Varias recomendaciones. ¿Sabía que detrás de cada empresa exitosa hay decisiones inteligentes y una buena asesoría? En Nobel Consultores te acompañamos con soluciones contables, tributarias y de capacitación diseñadas para simplificar tu gestión y potenciar tu crecimiento. Nos apasiona ayudarte a tomar decisiones seguras, con números claros y estrategias que impulsan tus resultados, porque en Nobel no solo trabajamos con cifras, trabajamos con personas que sueñan en grande. Nobel Consultores, tus números con sentido, tus decisiones con poder. Encuéntranos en redes sociales como @nobel.consultores y en www.nobelconsultores.cl. Y otra recomendación realmente muy importante. Dirección Tributaria Chile. Dirección Tributaria Chile. 17 años de gran trayectoria, prestigio ante el Servicio de Impuestos Internos y municipalidades de Chile, confianza y seguridad. Más de 5.000 empresas y emprendedores han confiado en Dirección Tributaria Chile. Seguimos en esta conversación. Don Diego, ¿qué es esta joya? De vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Diego Bernardini, prólogo de Facundo Manes. Mi primer ¿Qué hay libro. aquí? Mi primer libro. Ese libro. Porque ¿cuántos libros ha escrito? Dos. Dos. Ya. El segundo ya va por la 5ª edición en Argentina, se acaba de publicar en España, 3ª edición en México. Este es un libro que es un libro atemporal. Atemporal, sí. Se puede, digamos, no pasa, ya tiene cumplió 10 años, ahora en septiembre. Es un libro que se utiliza en universidades. Es un libro, como me dijo mi editora en ese momento, es un libro sobre la vida. Ahí hay 22 conversaciones con un promedio de 86 años, o sea, hay cerca de 1.600 años de vida. Qué ahí salvaje, adentro. notable. Personas, son todas personalidades argentinas, aunque la verdad ya llevo hecho más de 60 conversaciones en diferentes países del mundo. Y es un libro que muestra un poco, de alguna manera, le da espacio, le da voz a esas personas que, como me dijo, por ejemplo, María Fuchs, la bailarina, que pasó los 100 años, me dice, son vidas que pasaron, Diego, y me parece que es interesante eso, poder entender cómo se llega a un momento donde generalmente dejamos de lado, ¿no?, a las personas. Diego, una persona feliz
en general feliz, con un promedio de felicidad, llega más lejos en su edad, en su vida? Sí, sí. La investigación hoy nos muestra eso. Algo interesante. Lo primero, a veces nos dicen en esta modernidad líquida, como decía Bauman, la rapidez, la inmediatez, el descarte, ¿no? Y ahí creo que entra este concepto que hoy conocemos como felicidad. Hoy parecería ser que si uno no es feliz, es un tonto que se está perdiendo algo. Y la felicidad a veces se convierte en una aspiracional que es muy fuerte. Por eso a mí me gusta hablar del bienestar, o sea, estar bien. Cada uno de nosotros sabemos qué nos hace estar bien. Y ahí uno relaja un poquito más. Y también lo que sabemos con las investigaciones son dos cosas. Que este bienestar, que se traduce muchas veces como satisfacción de vida, aumenta a partir de los 50. Va hacia arriba. Antes hablábamos de la U de la felicidad, pero investigaciones de este año han mostrado, vienen de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, que después de la pandemia, para los jóvenes, y por eso también muchos titulares que estamos leyendo ahora, los jóvenes de hoy van a tener una vida peor que los adultos de hoy, está desapareciendo ese primer pico de felicidad que había. Entonces, eso, primero, el bienestar, sube, el valle, se supone que el momento más infeliz de nuestras vidas, por llamarlo así, está en los 40 y tantos. Después empieza a subir. Ahora, lo que también sabemos, que las personas que se ríen más, las personas que tienen un propósito de vida que les dé sentido a su vida, las personas que socializan, que se mueven, que piensan en espiritualidad, en trascendencia, en un legado, en cómo dejar un mundo mejor, esas personas no solo viven más, sino que viven mejor. Tenemos investigaciones de la Universidad de Yale, la doctora Becca Levy, que mostró perfectamente cómo la persona, por ejemplo, que se lleva mal con el paso del tiempo. Y acá hacemos la aclaración. Yo no estoy en contra y son elecciones personales si uno se hace una cirugía estética, si se pinta el pelo o lo que quiera. Pero estamos hablando de cómo uno se lleva con el paso del tiempo. Las personas que se llevan mal con el paso del tiempo, que fue lo que investigó esta académica, mostró que no solo sufren más, sino que además llegan a vivir hasta 7 años menos. Entonces, por eso hay que, no solo se puede, sino que se debe aprender a envejecer. Y algo más. Fíjese, Tomás, siempre nos dicen, todos tenemos un niño o una niña dentro. Bueno, sepamos que todos tenemos, en el buen sentido de la palabra, un viejo o una vieja dentro nuestro. Y que tenemos que hacernos amigos y aprender a convivir, porque vamos a convivir mucho tiempo con esa persona. Entonces, vuelvo a esto. Esto es un aprendizaje, esto es hablar del presente, pero por sobre todas las cosas es hablar de nuestras propias vidas. ¿Cómo queremos nosotros enfrentar ese futuro que nos queda, donde no importa el cuánto, sino el cómo? ¿A qué edad, más o menos, hombres y mujeres deben pensar en el futuro? En el futuro etario, en el futuro de su edad, en sus objetivos para llegar lejos. Porque hay gente que yo conozco que dice, no, yo con 75, 80, 85 años, yo no quiero más. Sí. Y conozco gente que dice, yo quiero vivir 100 años. Sí. Y las dos son respetables. Las dos son totalmente respetables. A ver, yo creo que... Tiene que ver con el carácter, con la personalidad, con la vivencia. Sí, con varias, con por ejemplo, cómo han convivido. También sabemos, tenemos investigaciones sobre cómo cambian este punto de vista aquellas personas que convivieron con familias extendidas, que conocieron... Yo conocí 3 bisabuelas mías. Entonces sabemos que las personas que convivieron con personas mayores en su niñez tienen una mejor predisposición a esto, ¿no? Lógico. A ver, yo creo que esto se empieza a pensar en determinado momento de la vida. Nosotros, ante la situación global a la que estamos, y repito este concepto, tenemos que hacer pedagogía de la longevidad para enseñarles a esos jóvenes, a esos niños, niñas que están en escuela primaria, escuela secundaria, no solo que hay que respetar y que no hay que discriminar a las personas mayores, sino que ellos, cuando sean mayores o para llegar a ser mayores, van a tener que trabajar, van a tener que ahorrar, van a tener que aprender y reinventarse, porque son los desafíos que vienen. Lógico. Ahora, ¿cuál es la realidad? Hay un determinado momento, lo que hoy consideramos la mediana edad, a partir de los 40 años, donde aparecen preguntas existenciales. Por ejemplo, entendemos la irreversibilidad del tiempo, entendemos la finitud, contrastamos la vida que soñábamos con la que tenemos,
de alguna manera cumplimos con las expectativas de la sociedad. Una profesión, una familia, un ahorro, llegamos con cierto buen estado de salud. Hoy, Tomás, estamos llegando a este momento de vida con un nivel de información médica y científica que nunca antes hemos tenido. Es verdad. Y esto nos permite prepararnos. Y en esta preparación intervienen o entran en la ecuación decisiones muy personales. Un ejemplo de esto, bueno, a ver, las tasas de divorcio y de separación en los mayores de 60 años se han duplicado y triplicado en aquellos países que miden. Que nosotros en nuestros países quizás no le prestemos atención o no midamos, no significa que no ocurra. Pero eso ya está hablando de decisiones personales. Entonces, acá me parece que viene nuevamente lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? La libertad de decidir, de elegir cómo queremos, cómo no queremos. Entonces, bueno, es un nuevo replanteo e insisto con esto, nos tenemos que preparar. Hoy no nos están preparando. Entonces, bueno, tenemos una tarea cada uno de nosotros de hacer y es lo que hacemos con mi equipo, con nuestro equipo de trabajo en nuestra comunidad, en la segunda mitad. Y el COVID, el famoso COVID, ¿cómo afectó en los distintos continentes, en Latinoamérica, por ejemplo? ¿Cómo afectó el COVID a los mayores, a los que querían llegar más lejos, a los que corrieron un riesgo feroz, a los que no llegaron al final? Encerramos a las personas mayores pensando que las cuidábamos y resulta que después se nos estaban muriendo de soledad, de angustia, de falta de control médico. El confinamiento, que fue lo que pasó en el COVID, es una medida de política pública. La pandemia es una situación global. El confinamiento, y teníamos evidencia de lo que fue el SARS del 2003, el que arrancó en el sudeste asiático, pasó por Toronto, en Canadá, teníamos evidencia de que el confinamiento aumentaba la conflictividad, aumentaba ciertas cuestiones. Desde el punto de vista de la salud pública, sabemos que una medida de confinamiento es para preparar un sistema de salud que en algún momento va a ser estresado, va a ser sometido a una tensión. Y eso pocos lados se hizo. Y Argentina es una lección para aprender de lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer. Porque en Argentina, hay que decirlo, y no solo en Argentina, hay responsables políticos que cargan con vidas. Esto pasó en Argentina, esto pasó en Brasil, esto pasó en la primera presidencia de Trump. O sea, a ver, los decisores tienen que entender que esto fue una cuestión que es global, pero que había muchos especialistas en el mundo preparados para ayudar a una respuesta. Entonces, en definitiva, esto nos afectó a todos como países, como personas, como sociedades, y bueno, hoy estamos de alguna manera arrastrando esas consecuencias. Sí. Diego, es muy importante en la vida de hombres y mujeres en los 5 continentes tener compañía, si no es una compañía permanente, una compañía pero aislada, sí, repentina, pero tener compañía, sí, socializar, conversar, compartir. Totalmente. Es muy importante. A ver, los seres humanos somos seres gregarios. Claro. De alguna manera nos empezamos a convertir en la especie dominante cuando nos asentamos en un lugar y cuando nos empezamos a cuidar entre todos y a distribuir tareas. ¿De acuerdo? Los vínculos afectivos, los vínculos emocionales, es un ecosistema, claro, vivo que está alrededor nuestro. Claro. Tenemos muchos amigos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, baja un poquito más. Nos casamos, baja un poquito más porque nos vamos a trabajar, hay que cuidar a la familia. Y el gran escalón, la gran caída, se convierte o aparece en la década entre los 60 y los 70. Por la jubilación, primero, porque nos sacan de ese ámbito de trabajo social, porque hay viudez, hay separación, hay mudanzas, ¿no? Entonces yo diría que hay que entender esto, que ese ecosistema de vínculos afectivos está vivo y hay que cultivarlo. Y tanto usted como yo, como muchos de los que hoy nos acompañan, sabemos que hay personas con las que tomamos un café cada 15 días y nos alcanza. Con otro quizás podemos compartir un fin de semana, con otro quizás compartir la vida. Ahora, hay que salir a buscarlo. La soledad, que no es un tema de personas mayores, la soledad atraviesa toda la sociedad. Así es. Pero hoy se está poniendo foco en la soledad de los mayores como si fuese un atributo de los mayores. No, esto ocurre en todos lados. Así es. Pero la soledad, hoy sabemos que cuesta vidas.
La Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos la compara a lo que es el consumo de un paquete de cigarrillos diarios. O sea, estar solo mata. Y acá una disquisición. Todos hemos conocido personas solitarias, toda la vida. Esas personas van a envejecer solas y está todo muy bien, porque es la forma en la cual ellos sienten y viven. El problema es en esa persona que enviudó, que se mudó, que perdió un amigo, que perdió una mascota. Sí. Entonces, esa es la soledad que nosotros tenemos que entender y ahí entran nuevas medidas. Los médicos le llamamos prescripción social. Y lo hablábamos el otro día. En mi viaje anterior estuve aquí en la Biblioteca de Providencia. Son centros comunitarios. Son centros donde las personas para ir ahí tienen que salir de la casa, para eso hay que hacerse, hay que vestirse, hay que caminar, llegan a una biblioteca, socializan, hay estímulo cognitivo, comparten un café o después se van al café de la esquina. Son centros comunitarios. A eso se le llama prescripción social. Esto está muy trabajado en Reino Unido, en Canadá, de a poquito lo estamos trabajando en nuestras sociedades. Bueno, esa es la forma de alguna manera de poder ser gregarios en una sociedad del siglo XXI donde, fíjese, estamos muy comunicados y poco conectados. Qué cierto, ¿eh? Qué cierto. Vamos a una pausa, volvemos cara a cara a la conversación. ¿A quién no le ha pasado el típico chequecito? Y ahí te quedaste ahogado con el papeleo. Que la póliza, que el seguro, que los trámites, que llamar para acá, que llamar para allá, que el taller mecánico. Y muchas veces no tienes idea de dónde anda tu auto. Y lo peor, uno está pagando por un servicio que no tiene solución. Olvídate, la solución es Be Sure. Be Sure se encarga de todo por ti y sin costo. Toman tu caso, te recomiendan los mejores corredores, los mejores seguros y por si fuera poco, apuran, hacen seguimiento, todo por entregarte la mejor solución. Be Sure, lo difícil lo hace fácil. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes, pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3. Magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9-344-36865. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.
y en Blanca Estela 270, Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Talasús en Concón, en Los Tamarindos 36, un restaurante exquisito a orillas del Océano Pacífico, con una banquetería, gastronomía excelente, un salón para todo tipo de eventos, claro, se llama Crucero, mire qué lindo, linda vegetación, preciosa arquitectura y un servicio extraordinario y dirigido por doña Isabel Ursúa y un tremendo equipo profesional. Y algo muy importante, con un tratamiento para el antiestrés y la salud notable, con unas tinas de película con 40 grados de temperatura, agua del mar salado, y claro, eso le permite calmarse, antiestrés y después una ensalada de frutas y después un té verde. ¿Qué le parece? Siempre en Talasús. Talasús siempre a su disposición. Volvemos, estamos en el cara a cara la conversación y a propósito de conversación estamos con don Diego Bernardini, doctor en medicina y director del Diplomado Internacional en Nueva Longevidad. Y tenemos distinguidos auspiciadores, entre muchos. Antigua Fuente está en Plaza Italia con don Carlos Siri, hace más de medio siglo, pero también está hace más de medio año en Mercado Urbano Tobalaba Mut, que es muy interesante, con productos exquisitos y un servicio notable. Antigua Fuente, medio siglo en Plaza Italia y más de medio año en Mut, Mercado Urbano Tobalaba Mut. Y yo siempre les recomiendo Cecinas Chillán, que son las mejores de Chile por lejos, por paliza. Ha ganado concursos en distintos países del mundo y está en todos los puntos de venta para la gran y admirable familia chilena. Cecinas Chillán. Y en el centro de Santiago, en la calle Ahumada 183, una tienda, un local, un establecimiento con fantástica variedad de las Cecinas Chillán. ¿Les parece? Sigamos en esta conversación. 50 años atrás, don Diego, el ser humano, los hombres, las mujeres, ¿eran más felices que 50 años después? ¿Cuál es su percepción médica y humana? Buena pregunta. Yo creo que ese tema de la felicidad es claramente, como decíamos, muy, muy personal. Sí. Yo creo que claramente también se vivía muy diferente, pero había algo que hoy se está dejando de lado, que es el hecho, y lo vemos en las fotos de nuestros familiares, que a los 40 y tantos años, y quizás mucho antes también, ya eran personas mayores. O sea, ya sí, había otra percepción de la vida. A los 60 ya era un anciano. Claro, exactamente. Increíble, ¿eh? A ver, yo creo que hablar de la felicidad o del bienestar, de la calidad de vida, es subjetivo claramente. Cuando nosotros hablamos desde la evidencia médica de las investigaciones, hablamos de muestreos poblacionales y la población te oculta la individualidad, ¿no? Es como el dibujito de Tom y Jerry, que tenían un bife, se lo cortaban. Tom, siempre el gato, se agarraba la parte más grande, pero para el promedio eran mitad y mitad. Lógico. Y el ratoncito solo. Entonces, por eso digo, yo creo que no hay recetas para esta segunda mitad de la vida. Uno, cuando nosotros buscamos preparar y conversar en nuestra comunidad, cada uno toma lo que puede, lo elabora y lo ejecuta como puede en función de sus posibilidades. Lo que sí me parece que uno tiene que mostrar, tiene que transmitir y tiene que entender que es una etapa de la vida, primero que va a ser la más larga que probablemente a todos nos toque vivir si la comparamos con la niñez, con la juventud. Nos vamos de 10, 15 años a 40. Nos vamos a 40. A ver, la mujer, porque la mujer la lleva peor, hay que decirlo. La mujer en nuestra cultura la lleva peor, porque además encima le meten, y los médicos tenemos mucha responsabilidad en eso, la etiqueta de menopáusica. Entonces, la menopausia es una etapa más de la vida, como la adolescencia. La hemos medicalizado de una manera, creo, a mi entender, un poquito exagerada, porque hay mujeres que la pasan mal, efectivamente, pero hay muchas otras que la pasan bien. Pero, por ejemplo, la mujer hoy está viviendo más de un tercio de su vida después de la menopausia.
Claro, Nosotros, los claro. hombres, nos van a jubilar o nos están jubilando a los 65, 60 y pico, y tenemos por delante 25 o 20 años en promedio. Hoy en Chile la expectativa de vida de las mujeres es de 83, el promedio es de 80, y bueno, a partir de ahí me parece que el replanteo de todo lo que hay que hacer y Claro. pensar. ¿Qué piensa usted, Diego, de la cirugía plástica? Es un recurso más, es un recurso más. Pero esas personas de 60, 70, 50 años que se cambian la cara, que se cambian el cuerpo, que se cambian la expresión, cosa tremenda. Es tremendo. Lo que hay que pensar es qué está pasando dentro de esa persona para que necesite, dentro de esa persona y dentro de la sociedad, para que necesite de alguna manera aclarar digamos, su imagen. Pero me parece que lo que va por dentro es el espíritu, es la persona. Claro, es por dentro, lo más importante es por dentro. Tenemos que estar bien con nosotros. En los 5 continentes, que usted los recorre a cada rato, ¿dónde están las personas más felices y dónde se aprecian las personas más angustiadas? Justamente hablábamos hace unas horas de este tema, ¿no? Si uno ve el reporte, los informes de la felicidad del mundo, dicen, y lo viene ganando ya hace muchos años, Finlandia. Finlandia. Mi hijo nació en Finlandia, mi mujer hoy es finlandesa, y yo viví en Finlandia. Yo le puedo asegurar, Tomás, que a cualquiera de nosotros nos meten en un invierno como esos, y en esa forma de vida y de feliz no vamos a tener nada. Porque son 7 meses de oscuridad. 7 meses de oscuridad, de 15 grados bajo cero, de una sociedad que maneja otros códigos, otra lengua. Pero son felices. Ellos son felices. ¿El punto cuál es? Volvemos a esto. Si nosotros pensamos qué nos hace feliz, ¿no? Me parece que cada uno de nosotros sabe qué es esto. América Latina en promedio suele rankear alto en el promedio del bienestar y de la felicidad, porque hay otra cuestión. Entonces, esto es muy individual. El clima es muy importante para el ser humano a medida que avanza la edad. Totalmente. Vivir en 22, 24, 28 grados y no en 10 bajo Las cero. famosas zonas de alta longevidad, conocidas como zonas azules, están todas dentro de una latitud donde la temperatura promedio es de 25 a 32 grados. Claro. Eso ya explica algo. Entonces, pero también hay otras variables, ¿no? El movimiento, la sociabilidad, o sea, hay otras cuestiones. Por eso, yo todo este tipo de evidencia, por ejemplo, de la felicidad, hay que tomarlo con pinzas y hay que ver cómo nosotros lo adaptamos a nuestra situación. Sin olvidar lo que decía Groucho Marx, ¿no? Que la felicidad son las pequeñas cosas. Un pequeño tesoro, un pequeño castillo, un pequeño avión privado, una pequeña mansión. Pero bueno, Exactamente. eso lo decía él. Ha sido muy interesante, don Diego Bernardini, esta conversación, que siempre nos falta tiempo y tenemos una recomendación extraordinaria. Omega Plus. Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, DHA Premium, con fosfolípidos de omega 3. Encuéntrelos en www.wellplus.cl. Obviamente a don Diego Bernardini le vamos a obsequiar esta joya, Omega Plus. Muchísimas gracias y muchas gracias por este libro que me parece lo más interesante que hay. Lo vamos a comentar en los próximos programas. Muchas gracias por venir Tomás, y muchas gracias por su tiempo. Muchas Muy gracias. amable. Con ustedes, domingo 23 horas estreno y todo tipo de repeticiones todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año en distintos horarios. Arriba los corazones y muchas gracias.